A ver, una mirada del presente y en perspectiva del futuro. En Argentina pensar de acá 10, 20 años es todavía algo difícil, en un contexto de un mundo global y también bastante incierto y con muchas incertidumbres. Pero pensar el presente y proyectar el futuro significa pensar en una Argentina que todavía mantiene importantes deudas sociales sin resolver y que en todo caso serán los desafíos que se vienen en términos de estos próximos años. Una Argentina que esas deudas sociales, a pesar del crecimiento económico de esta última década, a pesar de las reformas estructurales y los procesos de modernización y de reestructuración de la década pasada, ya de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, una sociedad que, a pesar de haber crecido mucho, haber generado importantes niveles de empleo, haber reducido importantes brechas sociales, de haber incluido una parte de los sectores que habían quedado expulsados con la crisis 2001-2002, después de esa catástrofe que significó la crisis 2001-2002 en Argentina, y los logró recuperar, mantiene todavía un tercio, al menos un cuarto de la sociedad en una condición de marginalidad extrema, expulsada de las oportunidades del progreso económico y social, de la globalización, de la información, del acceso a una vida democrática integrada, consciente, activa, participativa, bajo formas institucionales clásicamente denominadas democráticas. Entonces, yo lo que visualizo es una sociedad que tiene fuertes deudas en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural, frente a una parte de la sociedad que no ha logrado ser incluida y que el crecimiento económico por sí solo no derrama, apenas gotea oportunidades de subsistencia. Entonces, frente a ese desafío en los próximos años significa no necesariamente menos Estado, sino un Estado mucho más inteligente, pensando el desarrollo, generando incentivos y estimulando a los consensos políticos, a los consensos sociales, y pensando en políticas de nación y de integración regional y latinoamericana que también acompañen este proceso, porque este problema no es solamente argentino, sino que también atraviesa a las demás sociedades latinoamericanas. A mí, yo me angustia, no puedo pensar nada, solo me angustio. Porque me surgen las imágenes del nazismo, me surgen las imágenes de la Rusia stalinista, me surgen las imágenes del fascismo musulmaniano y, debo decirlo también, de cierta acción con los medios que el peronismo de Perón tuvo en su momento, ¿no? Y que el Perón mismo a los 70 se arrepiente fuertemente de lo que hizo. Y con eso, la forma que lo decía el general, ¿no? Cuando dice, cuando tenía todos los medios a favor, me echaron, cuando estuve en contra, gané las elecciones. ¿No? Que es muy astuta esa frase, también, o muy sabia. Bueno, con esto se enlaza todo así en modo telegrama, se enlaza la idea del periodismo militante. La idea del periodismo militante es un oxímoron, eso es un oxímoron. Es como decir círculo cuadrado, digamos, ¿no? O lo que los filósofos llaman una contradictio in adjectio, ¿no? Una contradicción en el adjetivo. Por su mismo origen histórico, porque el periodismo surge vinculado con el liberalismo, que culminó en cierta forma en la Revolución Francesa y en las revoluciones posteriores, surge como enfrentamiento al poder del monarca absoluto, digamos, esa es su marca de origen. O sea, el periodismo es esencialmente crítico, si no es periodismo. Y con esto yo no quiero decir que yo ame la crítica, yo digo que me parece que es inherente al periodismo ser crítico. Lo otro es ideologismo, no sé cómo llamarlo, pero no es periodismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de totalitarismo, yo creo que, yo pretendo decir que nunca hay un fenómeno de democracia como la que vivimos en nuestro país hoy. Sin presos políticos, sin persecuciones políticas. Acaba de suceder unas elecciones absolutamente ejemplares, donde no hubo uno solo ejemplo de violencia, donde ni los ganadores ni los perdedores rompieron una vidriera, donde los opositores pudieron gozar de una publicidad gratuita otorgada por el gobierno realmente nunca vista, excepcional. Y todo eso me parece que es una conquista no solo del gobierno, sino de todos, digamos, ¿no? Pero
de alguna manera cabe al gobierno ponerla en práctica, y creo que es algo que se dice demasiado poco. Creo que los argentinos deberíamos estar muy orgullosos en este momento del nivel democrático al que hemos llegado, más allá de, por supuesto, de algunas circunstancias que todavía deben ser mejoradas, pero me parece que ahí habría que empezar siempre por eso. Se puede expresar las cosas más irreverentes contra la presidenta sin consecuencias personales, o sea, no es un periodista, en fin, siempre conoce que la lisa parece un arma a algún lado, pero en ese sentido creo que nunca hemos vivido, podría decir que nunca hemos vivido una situación democrática tan estable y tan significativa, no es muy excepcional además en el mundo.